¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de esto que es La Precopa, el podcast. La Precopa, el podcast. Mi querido amigazo, doctor Gil Martínez. ¿Cómo estás? ¿Aplausos, amigo? Aplausos, perdón, aplausos. Ahí sí que sí. Estaba volteando y lo dije, ¿en qué momento va a saludar el doc? Sí, ya estás mal acostumbrado, amigo. Sí. ¿Cómo estás, doc? Muy bien, muchas gracias. Gracias por Qué honor que logramos después de mucho tiempo empatar esta agenda, porque pues, en este horario precisamente andas chambeando, ¿no? Es correcto. Pero se logró el objetivo y aquí logró. estamos contentos. A ver, Doc, platícanos. Ahorita, ¿en dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué deshaces? ¿Cómo está el show? Bueno, ahorita, y como de hace muchos años, de hecho desde el 2010 acá, pegadito. trabajo en el Instituto de Psiquiatría. Ok. He estado en varias áreas. Ahorita, actualmente, soy el encargado del servicio de urgencias del Instituto de Psiquiatría. Del servicio de urgencia. O sea, me imagino es el área más tranquila, ¿no? Uy, sobre todo. Oye, es el área más light del servicio. Una pregunta. Uno imagina un hospital, urgencia es, me atropellaron, me metieron un cuchillo, me pegaron un disparo, mi hijo se intoxicó. En la parte psiquiátrica, ¿qué viene siendo una urgencia psiquiátrica? Ok, mira, sí, realmente en un servicio de urgencias generales es algo que ponga en peligro su vida. Ok. Para nosotros no tanto es algo que muchas veces puede poner el peligro en su vida o la de terceros, que puede ser un intento suicida. Ok. Que igual, en ese caso la parte física, si se dañó, si tomó pastillas, si se hizo daño, si se cortó, tiene que ser atendido primero en servicio de urgencias generales y ya después técnicamente ya atendido con nosotros. Nosotros vamos a encargar de la parte de la salud mental, de los pensamientos, de todo lo que provocó a lo mejor eso. Pero ya después. ¿Qué otra cosa? Una persona que esté agresiva por el efecto de alguna droga o secundario a que tiene una enfermedad que los hace perder el control de impulsos, el control de su comportamiento. Compra, una esquizofrenia, un trastorno bipolar, una fase de manía, que no tiene control de impulsos y no tiene control de lo que hace. Comete algo que nosotros denominamos errores de juicio, como que todas las malas decisiones. Y puede poner en riesgo a terceras personas con algún episodio de agresividad. Eso nosotros, realmente cuando llegan, los intentamos tranquilizar en lo que vemos con la familia y con él en integrar un diagnóstico. Ok. No, pues estuvimos conversando antes de empezar a grabar, salieron muchas preguntas, escuchamos una conversación bien chismosa nosotros y dijimos, wow, o sea, realmente es un trabajo, no sé qué es, no quiero decir que entretenido, pero es un trabajo donde ves de todo. Sí. De hecho, podemos ver una persona que llegue muy tranquila, introvertida, sin que relacione mucho con el mundo, y de repente vemos una persona que tiene toda la capacidad para relacionarse con los demás, hablar, interactuar, pero en algunos de ellos, a pesar de su forma de ser, pues tienen algún conflicto emocional que les genera algún síntoma, alguna sensación que no es agradable. El sentirse triste, el sentirse desesperado, el no poder dormir a veces, el tener muchos pensamientos en la cabeza que no te dejan. Entonces, eso es lo que ya nos enfocamos cuando ya ponemos a platicar. En urgencias, cuando alguien llega, a lo mejor agrediendo a otra persona, literalmente tirando golpes, pues tratamos de contenerlo en lo que se puede. Una inyección. Generalmente, contención farmacológica con medicamentos es una de las primeras cosas que hacemos. Amigo. No, por favor, amigo, Okay. por favor. Tengo una pregunta. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo al psiquiátrico? Dices, para empezar, ya decir psicólogo, como que ya a esta altura... Focos rojos, hay problemas. Focos rojos. El vato va al psicólogo o va al psicólogo. No, si ya dices psiquiatra, focos rojos con negrita. Y si dices psiquiátrico, dices, no, ya, no, ni le hables porque va al psiquiátrico. ¿Por qué aún hay tanto poquito de temor al decir hospital psiquiátrico? Jorge, siempre tenemos ese mito, esas formas. Y el mito lo ha hecho el conocimiento que tiene la gente. ¿Y qué conoce la gente? Cómo han definido los hospitales psiquiátricos en las películas, en las series, en la televisión. Y son como si fuera un manicomio. Los manicomios no existen desde hace muchos años. El manicomio era un albergue donde encerraban a pacientes psiquiátricos y los tenían contenidos en un lugar. Eso era un manicomio. Y ya no existen. Ya no existen. La verdad, la parte de internamiento por solo internar ha desaparecido. O sea, la idea de un internamiento es como en cualquier hospital. Si tú vas con un dolor en el abdomen, te hacen un ultrasonido y dicen, es la vesícula, pues te la tenemos que quitar, te vamos a operar, la quitamos, te restableces y te vas a casa. No vas a estar más de
A lo mejor 4 días en el hospital y se me hace mucho, ¿no? Ajá. Lo mismo pasa con las enfermedades psiquiátricas. La idea es que ya hay un concepto más de ciencia y un poquito menos de ese mito que existía, ¿no? Entonces, lo importante es eso. El decirles que ya es un hospital psiquiátrico donde las estancias son cortas, en lo que un paciente se estabiliza y puede seguir en casa. La idea no es esa. La idea no es tenerlos encerrados todo el tiempo bajo control y como aparecen en las películas, ¿no? Ya no existen ni siquiera las camisas de fuerza, maestro. Y eso se acabó hace muchos años. Ok. Ahora no sabía, ¿eh? Yo pensé que seguía existiendo eso. No, pero es la imagen de la película. Los cuartos acolchados, las camisas de fuerza. Gente como sucia, mal arreglada, golpeándose las paredes. Es exacto. Eso tratado de quitarse. Tratamos de que la psiquiatría durante toda la historia se ha convertido en una cuestión científica, igual que todas las ramas de la medicina. Tratando de encontrar una parte científica que haga que esto es... pues tratarlo con ciencia, no con amarres ni amarrados. Por eso tienen mucho ese concepto la gente, por eso el miedo. Aparte, no todos los pacientes que van al hospital psiquiátrico son candidatos a hospitalización. Hay muchos pacientes que solo van a consulta. Pero ese es otro de los malos problemas, ¿no? Todos los problemas de salud mental están todos enfocados o todos dirigidos al hospital psiquiátrico. Okay. Oiga, Doc, ¿en qué momento es cuando uno como... digo, realmente en el día a día, pues... yo creo que la mayoría, a lo mejor 9 de cada 10, no sé las cantidades, sufrimos de ansiedad. ¿Todo bien, amigo? Todo bien. Sufrimos de ansiedad o de, como se dice, falta de sueño o de estos pensamientos. Yo pienso que es algo muy común, pero ¿qué señales debemos tomar en cuenta como para decir necesito ir al psicólogo o bien necesito ir con un psiquiatra, ¿no? Porque como bien dice... mi amiguito, pues, como incluso yo, hasta no hace mucho yo lo veía como que para ir al psiquiatra, pues necesitas ya uno, digamos, a lo mejor síntomas más como de loquera, ¿no? Y no, realmente ahora lo estoy comprendiendo más, no va por ahí, pero ¿qué señales hay que tomar en cuenta? Mira, nosotros tomamos mucho en cuenta el hecho de que sea necesario la funcionalidad de la persona, tomar en cuenta mucho la funcionalidad de la persona. Si yo no estoy durmiendo bien en la noche, me siento triste en el día y estoy dejando lo que me gusta hacer, estoy dejando de convivir con la gente y aparte estoy dejando de dormir, pues eso es triste. La verdad es que sí es triste. Esa es la verdad. Y dejas de dormir, pues. Eso es literal. Dejas de dormir, dejas de hacer y dejas de funcionar. No descansas. Es cuando yo necesito acudir a pedir ayuda. ¿A un psiquiatra o un psicólogo? Mira, puedes ir indistintamente. De hecho, si vas con un psicólogo y él cree que no es suficiente, te puede referir con un psiquiatra. Si vas con un psiquiatra y cree que es demasiado, a lo mejor no necesita pastillas ni medicamento, si no lo puede resolver un psicólogo, lo mandamos con el psicólogo. Ah, ok. No necesariamente... ese es otro mito que tienen, ¿no? El paciente que llega a recibir atención de salud mental en cualquier sentido va a salir babeando de ahí con 20 pastillas encima, ¿no? Ajá. Eso no es cierto. Y por ejemplo, otro tema también es el costo, ¿no? Normalmente uno le da la vuelta al psiquiatra porque pues, caro los medicamentos, caros las consultas. La suerte que tienen de Mexicali es una gran ventaja. Es que tenemos un hospital psiquiátrico donde se atiende a todo mundo, es barato. ¿Qué es barato, doctor? Por ejemplo, un psiquiatra particular vale entre 1,000 y 1,200 la consulta. ¿Cuánto costaría si yo voy al Instituto de Psiquiatría? Y si no tienes una derechohabiencia y no eres acreedor a los servicios de salud del gobierno, 270 pesos. Eso es lo que cuesta la consulta por ir a una primera evaluación. ¿En serio? ¿Es en serio? Oye. Y otra, que también lo que tienen idea de el medicamento es carísimo. Hay muchas marcas en el mercado, ¿no? Tú puedes escoger la marca, hay desde marcas más económicas a marcas más caras y no necesariamente por ser una marca que no sea el original o el patente no va a servir. Hay muchas marcas de muchos laboratorios en el mercado que pueden servir. No tiene que tampoco ser tan caro. Doctor Simi, ¿es una opción? Algunos genéricos de ahí son buenos. Oye, Doc, entonces si yo voy a la primera consulta me vale 270 pesos. Y las siguientes consultas, o sea, ¿yo ya puedo tomar terapia al 100% en el Instituto de Psiquiatría? Sí. O sea, las consultas, la primera vez, nosotros tratamos de primero una evaluación médica. Ok. La primera evaluación, de hecho, se hace en urgencias. La primera vez que tú vas, es ahí. Es ir a urgencias. Es ir a urgencias, puedes ir de 7 a 7 de lunes a domingo, tú vas, te hacen tu atención de primera vez. Digo, hay mucha gente esperando.
los atendemos en base a no cómo van llegando, sino en base a la urgencia de la atención, como en casi todos los hospitales. Hay una palabra que es muy conocida dentro de los hospitales, que mi esposa, si la escucha, cuando escuche me va a decir. ¿Es una palabra en inglés? I know. Es triage. No, de hecho es una palabra de francesa original pasada al inglés, ¿no? El triage es el lugar donde hacen la evaluación del nivel de urgencia. Ay, amigo, qué preparado, ¿eh? Y tanto hay un triage en urgencias generales como hay un triage psiquiátrico. Entonces nosotros, ya descartando una enfermedad física, nosotros tenemos nuestro tiempo de atención. La verdad es que en algunas otras instituciones, no quiero decir nombres. No, dígalos. Vamos. No quiero decir nombres. Tiene una aguilita verde, no quiero decir más. Ok. Pero Pemex. Pero en ese lugar a veces, digo, y lo sé porque soy derechohabiente, que es a veces hasta 8 o 9 horas esperando una consulta. O sea, por el tiempo de atención. ¿Por qué? Porque yo entiendo que a lo mejor el personal no es tanto. Claro. Y llegan muchas más urgencias que requieren una atención más inmediata que yo. Por supuesto. Sí, eso lo entiendo. Digo, a veces tienes que esperar, pero ya que esperas tu tiempo y que estamos a lo mejor en 2 horas a 3 horas, no es mucho. Sí, lo que tenemos de tiempo espera para una atención de primera vez, que igual no es una atención de urgencias. Nosotros ahí se valora y ya cuando ahí se decide, ok, vas a durar tanto tiempo y tienes tanto tiempo para esperar, ¿no? Ok. Entonces ya les decimos y ven su primera vez, decidimos si se les otorga medicamento y ya es cuando los derivamos a las diferentes fases. Vas a psicología porque tú necesitas, al mes vas a empezar atención. Y vamos a hacer, ocupo estudios, ocupo esto, ocupo el otro. Ahí es cuando se decide qué vamos a hacer para llegar a un diagnóstico, que es lo importante. No se hace en la primera cita. ¿La atención es tan buena como si yo fuera con un particular? Totalmente. Ok. De hecho, igual muchos de los que trabajamos tanto en medicina particular como en medicina institucional, debemos de tratar exactamente igual. Okay. Y la verdad es que tenemos muy buenos especialistas ahí adentro, muy buenos psicólogos trabajando, que eso es... Y está al servicio de toda la comunidad. Y quien tiene el servicio de atención del gobierno, que es lo que estamos hablando de lo que es Insabi o lo que era Seguro Popular, pues no pagan absolutamente nada. Inclusive a esas personas se les da su medicamento ahí con nosotros. Entonces, ¿para los que trabajan en dónde? Que no tienen derecho a biencia. Por ejemplo, okay. Los que tienen derecho a biencia tienen que pagar, ¿no? ISSSTE, ISTECAL y Seguro Social, ¿no? Ya. Pero los que no tienen ninguna derecho a biencia, que son los que atiende el Hospital General aquí en Mexicali, sí, pues nosotros los atendemos también de manera gratuita a través de una hoja que ellos nos traen del centro de salud y con esa hoja se cubre todo su servicio. Pago de todo bien. Absolutamente, incluyendo medicamentos. Ok. Oye, amigo, ¿tienes tú alguna pregunta? Yo tengo una. Sí, amigo, tengo muchas, pero date. No. Ok. ¿Quiénes pueden ir? Yo sé que hay mucha gente que en Mexicali nos ve mucha gente. ¿Quiénes pueden ir en este momento al Instituto de Psiquiatría? Una persona que dice que se siente un poquito ansiosa, depresión, o sea... Ven desde lo más sencillo, hasta decirlo así, hasta lo grave. O sea, correcto. Intento de suicidio. O sea, cualquier persona que tenga alguna afección que dice necesito apoyo de un psicólogo o un psiquiatra puede ir con ustedes. Totalmente. Cualquier persona que tenga una afección emocional que le esté afectando de alguna manera, de lo más sencillo a lo más... Cuando van a urgencias, y si lo ponemos en un ámbito, si llega una persona que acaba de agredir a su familia o le acaba de sacar un cuchillo y amenazar a su familia, pues no lo vamos a atender tan rápido como la persona que viene primera vez porque no puede dormir o se siente triste o emocionalmente mal. Los vamos a atender a los dos, pero vamos a darle prioridad a la persona que se tiene que atender de urgencia. Claro. Y al resto, pues lo van a atender después, pero se va a atender. O sea, el hecho es que lo podemos hacer sin ningún problema, desde lo más leve hasta lo más complicado que puede llegar a representar en la salud mental. Muy bien, muy bueno. Hasta pareciera entrevista pagada de tantas cosas positivas. Tantas cosas positivas, pero es la realidad, ¿no? Oiga, Doc, a ver, estando usted, ¿cuántos años tiene ya ahí en urgencias? Ouch, en urgencias desde el 2017. Ok, 5 años. 5 años. 6 años. Ok. Ya casi. Me imagino se pudiera escribir un libro de anécdotas. Sí. Pero algunas así que nos pueda compartir, así heavies, como, no sé, digo, de repente las situaciones tan extremas que puede llegar a estar una persona y que usted tenga que resolverlo ahí en el momento. Una vez nos llegó un paciente que estaba intoxicado con una sustancia. Ajá. Y tú dirías, ¿no? Pues a lo mejor ya entre el guardia y 2 lo pueden controlar. Habíamos 8 personas tratando de controlarlo. Casi cada quien agarrándole una pierna y un brazo. Cada quien decidiendo, teniendo su lugar y su acción. Era un pulpo.
Pero, o sea, el hecho es que teníamos que estar hasta 8 personas tratando de querer controlarlo, ¿no? Estaba bajo los influjos de una droga. Sí. Entonces eso lo complica mucho más. Si ya tienes un problema de salud mental, como él tenía una enfermedad ya, que se llama esquizofrenia, agregarle la droga, pues se volvió muy complicado, ¿no? Entonces tratar de sostenerlo fue impresionante. O sea, tanta gente tratando de contener una sola persona que ni siquiera tenía, yo creo, una constitución más fuerte, robusta. Pues a lo mejor mucho menos se veía. Si lo veían, a lo mejor lo iban a ver más débil que nosotros 3. Ajá, o sea, mucho, por mucho. Era una persona muy delgadita que no podía controlar, pero la fuerza era la verdad impresionante. Y eso nos toca con muchos pacientes que adquieren una fuerza que a veces no podemos controlar entre varios, ¿no? Me ha tocado también dentro del hospital donde controlar a un chico de a lo mejor 18, 19 años con una constitución delgada y tenemos que ser 6, 7 personas. Digo, a veces lo pasa, ¿no? Y llegamos los 8, no, sí me pongo la medicina, no hay problema. Ok. No pasa nada. Me rindo. Está bien. Y ni siquiera tuvimos que tomar nada. Y eso es muchas veces lo que la gente llega a entender. Como no, es que ahí adentro lo amarraron. No. Nosotros hay un proceso para cuando una persona está agresiva tratar de controlarlo. Un protocolo. Totalmente. Y se llama protocolo de desescalada agresiva. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es hablar con la gente. Tratar de ver si tiene su capacidad para razonar. Va a poder tomar la decisión de calmarse. Si no tiene la capacidad para razonar y está actuando puramente el cerebro en puro instinto, pues a lo mejor no nos va a hacer caso. Pero mi protocolo es empezar por ahí. Si yo no logro controlarlo, es tratar de contenerlo de alguna manera. Y la contención mecánica es el segundo paso. Tratar de contenerlo para evitar que o haga daño o que se haga daño. Entonces, siempre las anécdotas han estado en el hecho de que, pues, hemos tratado de controlar a personas que, pues a lo mejor en la calle tú le das un empujón y se va para atrás. Pero ahí, en ese proceso de enfermedad, adquiere una fuerza impresionante. Y eso nos ha tocado varias veces. Claro. Muchas veces. Y te ha tocado ver gente que entró mal y que al tiempo y después de terapia lo ves y te agradece y te dice, ay, doc, ya me siento mejor. Gracias a Dios, mucha gente. ¿Sí? Mucha gente que de repente llega o te lo encuentras en la consulta externa. Digo, vemos a muchísima gente. A veces llegan y dicen, hola doctor, ¿cómo está? Mire, ya ando muy bien. Qué chido. Y yo, ¿quién eres? ¿No? Porque, y a veces uno sí se siente mal porque dices, ay, no me acordé de él. Pero pues son tantos. Son muchos. O sea, normalmente vemos muchos. A esos precios, amigo. Imagínate. Pero tratamos de por lo menos verlo. Y ese agradecimiento, pues para las personas que trabajamos en institución, pues es como nuestro aliciente diario. Claro. Oiga, Doc, ahorita qué bonitos aplausos del público. Ahorita que comentaba de esta fuerza que adquieren por algunos drogas que utilizan y demás, ¿qué opinión tiene usted de los exorcismos? Digo que a veces va muy ligado también de que no, unos dicen que se necesita un exorcismo, otros dicen que necesita un psiquiatra. Mira, te lo voy a contestar de la misma manera. Yo siempre he contestado de la manera más diplomática que he podido al decir, yo no conozco. No tengo la razón de saber si eso es cierto o no es cierto. No lo puedo comprobar con ciencia. No lo puedo negar, pero tampoco les voy a decir no existe, ¿no? Nunca le ha llegado uno ahí de fuck me. No, nada. Casos así que no sean corroborables científicamente como un paciente con un trastorno mental, no. Nunca he estado en contacto con eso, pero la verdad es que le eviten ahí. No, gracias a Dios, no. Salgo corriendo de ahí. Digo, los sustos en todas partes ha pasado y en todos los lugares a lo mejor de que sientas la presencia de algo extraño, pero siempre he contestado de esa manera diplomática. La verdad no es algo que yo pueda comprobar con ciencia que no existe. Ajá. ¿Sí? Tampoco lo puedo comprobar que sí, así es que voy a seguir en lo mismo, ¿no? Yo voy a tratar de demostrar como buen científico que soy hasta el final, tratar de demostrarlo con ciencia. Si no se puede, pues tampoco voy a negar su existencia. Y no le ha tocado un caso que lo haga dudar. Así como tal, no. Hasta ahorita, no. Digo, ese de entre 8 personas, yo diría, no, hoy se le metió el diablo. Hay una película, Doc, que se llama... la película original se llama Hombre mirando al sudeste, una argentina, y que sacaron la versión gringa que se llamaba K, de una letra K, Pax. No sé si la viste. No. Con este chavo este señor que hizo House of Cards. ¿Cómo se llamaba?
House of Cards, Sí. Que tuvo problema con menores de edad. Sí, ya sé que lo quitaron de la serie. De hecho, muy buena serie. Sí, ay, ¿cómo se llama? Ahorita te investigo. Ok. Sigue platicando. Como un hecho anecdótico, después si puedes la ves, era un hombre que llegó a un instituto psiquiátrico y que él aseguraba que era como un viajante a las estrellas y todo. Y ahí el argumento de la película es que se fue ganando la confianza y iba diciendo cosas muy, muy reales que el psiquiatra lo iba corroborando con otros maestros de astronomía y todo, y le atinaba todo y decía, como que empieza el juego del argumento, pues, ¿será o no será un Pues si hay viajante? cosas reales o no puede ser real. Sí, estaba muy, muy interesante. Kevin ¿no? Spacey, ¿eh? Kevin Spacey. Al final él dice, yo en tal fecha me tengo que ir a mi planeta y me voy a despedir. Y todo el psiquiátrico estaba con las cámaras a ver qué va a pasar. Porque ya llegó un punto en que dijeron, muchas coincidencias. ¿A qué hora va a desaparecer? ¿A qué hora va a desaparecer? Después te mando el link para que la veas, Doc. Está muy entretenida. Y voy a lo mismo, ¿no? Cualquier persona puede tener acceso a cierta información que podemos tener todos y que pueden en algún momento crear una historia que pueda parecer real y corroborable inclusive. Ajá. Eso de hecho tiene nombre, se llama idea delirante. Es algo, es un síntoma psicótico, es un síntoma que muchas veces pasa con los pacientes con esquizofrenia, que crean un mundo. Es como de repente, no es que yo tengo un chip aquí, me está vigilando. Y con ese me están controlando y saben dónde estoy. O de repente otro síntoma muy clásico, ¿no? La tele. Es que me está hablando, él me está viendo. Y me está viendo a mí y siento que me está diciendo algo. Y me está diciendo que me defienda, que ustedes me quieren hacer daño. Entonces hay muchas cosas que pueden ser cosas tomadas de la realidad, información real, que puede ser manejada como una historia. Y ese pensamiento erróneo es el que genera la mente. Y eso genera un síntoma. Entonces, por esa razón él te lo digo, ¿no? Por eso estaban todos pendientes para ver si no era realmente una idea delirante. ¿Por qué? Porque si el psiquiatra lo corroboró con a lo mejor personas conocedoras de astronomía, en ese momento dijo, no, pues puede ser real, puede ser que no. Sí. ¿Por qué? Porque esa información existe. O sea, no lo inventan como tal. De hecho, hay ocasiones en que sí hacen una historia completa y tú, un paciente que una vez le dije, entonces porque él me decía que era, no sé, que era lugarteniente de los capos más importantes de la droga de México y de repente le digo, no, y también eres descendiente de reyes y reinas. En su siguiente discurso ya decía que era descendiente de reyes y reinas. ¿Por qué? Porque tomó cosas que él escuchó y lo tomó como parte de su pensamiento, ¿no? Es su testimonio. Y lo metió en su historia, de alguna manera. Entonces te quedas, eso puede pasar. Okay. Pero son datos corroborables, la gran mayoría de las veces. Wow. Oiga, Doc, ahora otro tema también que hay mucho de dónde cortar es el tema de los jóvenes, ¿no? La depresión en los jóvenes y la ansiedad. Ahora pues después del COVID y las redes sociales y que el Instagram y que estarse comparando y compitiendo y todo este rollo. Y que, compartiendo información. Exacto. Y que genera tantas inseguridades de repente y tantos vacíos en este tema. También como papás o como jóvenes, ¿cómo podemos detectar si realmente necesito ayuda? Muchas veces un joven no se comporta de la misma manera. Es que tienen la imagen clásica de una persona deprimida, llorando en una esquina, aislada del mundo, y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Los niños se van a comportar de manera diferente, los niños van a reaccionar de manera diferente. Para empezar, no van a tener las mismas actividades que un adulto. Entonces, una persona un niño que puede estar deprimido, puede ser que de repente deje de jugar con sus juguetes, a lo mejor agarrar sus juguetes favoritos, dejar de jugar, no quiere salir con sus amigos. Digo, estamos en un país futbolero completamente. Es como si de repente todos los días quería salir con sus amigos a jugar fútbol y de repente ves que no. Ajá. Y lo ves como que de repente no quiere comer, de repente está aislado, de repente no hace las cosas que hacía antes o no responde como hacía antes. Sí. Y tú vas a decir, no tiene nada. Y cuando les dicen a esos papás, tu hijo está deprimido, dicen, ¿cómo se va a deprimir? O sea, yo tengo que pagar deudas, tengo que hacer todo. O sea, ¿cómo van a comparar? No, es que está presionado por la escuela. ¿Cómo va a estar presionado por la escuela? Minimizamos lo que están viviendo. Minimizamos mucho el hecho de que a su nivel, a su altura, a su edad y a sus actividades, el no cumplir con la escuela, haciendo que papá y mamá exigen 10 y yo logro 8, ya significa un fracaso. Y ya significa eso. Entonces es bien importante tener en cuenta que no funciona igual. Y los adolescentes es otra historia, ¿no?
El adolescente generalmente no va a estar triste ni llorando. Puede ser que esté combativo, esté agresivo, no siga indicaciones, esté rebelde, haga berrinches. Es bien distinto. Entonces, cuando tú notas que un niño o un adolescente de repente no está funcionando, no está actuando, no se está comportando como normalmente lo hacía ante situaciones cotidianas, hay que hacer focos rojos. Doc, tengo dos preguntas que se desgranan de lo que acabas de decir. ¿Qué pasa en el caso cuando un adolescente sí dice tengo problemas y dice quiero que me internen o quiero ir al psiquiátrico? ¿Qué actitud tienen que tomar los papás? Cuando el adolescente sí de 15, 17 años dice me siento mal de verdad, tengo ciertos pensamientos, me tomé, no sé, unas pastillas, que al rato lo vomité, etcétera. Si él quiere ir al instituto psiquiátrico, ¿cuál sería lo más correcto que tienen que hacer los papás? Llevarlo. Es lo más prioritario. O sea, tomarlo en cuenta. Hay ocasiones que a veces los papás son más enemigos de nosotros o del mismo problema de salud mental porque o no le creen o en algún momento no quieren ayudarlo porque es que en mis tiempos las cosas se resolvían diferentes. Es que cuando yo me ponía mal o me sentía triste, nos salíamos al patio y jugábamos. O es que yo lo resolvía de esta manera. Lo primero que hay que entender es que son seres completamente distintos, con pensamientos completamente distintos, con culturas y épocas completamente distintos. Entonces ahí papá y mamá tienen que tomarlo con la seriedad que amerita el hecho de, aunque haya sido hay ocasiones que han llevado pacientes que han intentado suicidarse con pastillas que yo sé que no le van a hacer daño. ¿Sí? Físicamente yo sé que no va a pasar nada, por más que tomen. Me tomé un chorro de vitamina C. Ajá, por más que tomen, ¿no? Inclusive a lo mejor una intoxicación con vitaminas necesita hacer mucha cantidad para lograrlo, ¿no? Pero el acto es lo que amerita la atención. ¿Por qué llegó a pensar en tener que hacerlo? ¿Por qué llegó a ese momento o a ese comportamiento, a realizar ese acto de querer quitarse la vida con lo que haya sido? Es lo que se tiene que estudiar y es a lo que se tiene que dar su debida importancia. No dejarlo así tirado al cuadro de que, no, pues fueron melatoninas, no, fueron esto. No, el acto es lo que hay que valorar. Entonces tienen que tomarlo con la seriedad de es una enfermedad, necesita ser tratada, puede ser tratada y puede quedar ahí. Es como cualquier otra enfermedad. O sea, si los papás fueron testigos de que su hijo o su hija intentó quitarse la vida, intentó hacerse daño a través de cortes o pastillas, hay que llevarlo con un psiquiatra. O sea, con un psicólogo, hay que llevarlos. Con quien sea. Digo, si tienes, a lo mejor no quieres llevarlo al instituto, pero tienes un psicólogo de confianza cerca de tu casa, llévalo y que lo evalúe. Y él decidirá si cree que necesita atención psiquiátrica o no. Ok. Pero el hecho es que un profesional en la salud mental, sea psicólogo o psiquiatra, lo valore de inmediato. ¿Para qué? Para que decidan qué hacer. No todos los intentos suicidas tienen que ser internados. Ok. Sí, no todos. Hay personas que se benefician de un internamiento. Hay personas que se perjudican con un internamiento. Y eso le valoran ustedes. Eso lo decidimos y lo valoramos ahí al momento de ver la situación completa. Desde quién lo cuida, quién cuida a ese menor, quién cuida a ese adulto, quién va a estar al pendiente de él. Si yo veo si de repente, algo que me da mucho gusto cuando de repente llego es que vinimos todos. De hecho, porque a lo mejor un paciente, un adulto intentó suicidarse y afuera están toda la familia, primos, tíos. Oye, pues, ahí no voy a preocuparme de que tenga una buena red de apoyo. Claro que la tiene. Claro. Está afuera. Y todos van a estar ahí al pendiente y al tiro de ayudarlo, ¿no? Wow. Oiga, Doc, el tema del TDAH. Esto, bueno, no hay edad para esto, ¿no? Pero de repente, ¿cuál es el camino correcto a seguir cuando tenemos sospecha, ¿no? Porque a lo mejor tenemos problemas en la escuela, en la concentración, en el trabajo y todo este rollo. Y pensamos que así va a ser. Pues ahora sí que a lo mejor así era mi papá. Así yo soy. Pues sí. Ni modo. Una pregunta. ¿Naces con el TDAH o en algún momento es como la diabetes? ¡Pum! A los 30 años te dio TDAH. No. Naces con él. Okay. El trastorno por déficit de atención y hiperactividad es como una condición. Okay. De hecho, está incluido dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, trastornos de desarrollo, junto al autismo y al Asperger. Porque son síntomas que pueden, de alguna manera, presentarse en cualquiera de las tres condiciones. Pero voy a lo mismo.
realmente no es considerado una enfermedad hasta que te provoca una alteración en tu funcionamiento normal, en tu funcionalidad social normal. Por ejemplo, si yo veo, hay muchos TDA, me tocó conocer en la escuela, un compañero de la escuela, que ahorita es un eminente ortopedista, y la verdad es que en algún momento él aprovechó esa capacidad que tenía para hacer 20,000 cosas a la vez, ¿no? Porque de repente llegaba y de repente la tarde nos hacía comer, o de repente hacía origami con cualquier papel que tenía en la mano, de repente también estudiaba y de repente se aprendía la clase y se aprendía acá y hacía esto, y tú veías, digo, tienes la capacidad. Y su papá, internista de profesión, lo supo aprovechar perfectamente. ¿Por qué? Porque él lo puso a hacer todo lo que se le ocurrió. ¿Para qué? A lo mejor en algún momento no tuvo que llegar a una medicación porque fue necesario, le enseñaron a vivir con eso, ¿no? Ajá. Por eso es claro decir, no es una condición, no es una enfermedad como tal. ¿Cuándo se convierte en una enfermedad? Cuando afecta tu funcionamiento o el de la gente alrededor de ti. Es cuando se vuelve un problema, y es cuando es necesario, ok, lo estoy detectando, veo que tiene problemas en la escuela, en calificaciones, es muy impulsivo, muy berrinchudo, y ya le está afectando, inclusive los otros niños lo alejan, pues hay que apoyarlo. De alguna manera el medicamento llega a calmar su mente y hacer que se enfoquen en las cosas que están haciendo, lo cual mejora todo el resto. Hay niños TDA que de repente llegan y los llevan porque tuvieron un intento de suicidio en algún punto. ¿Por qué? Porque estaban muy tristes. ¿Y de dónde viene la tristeza si tú el tiempo lo ves de un lado a otro? La tristeza vino porque generalmente no encajan los grupos. Ajá. Los niños, el resto de los niños lo alejan. ¿Y lo alejan por qué? Porque el niño TDA quiere ser líder. Quiere hacer todas las cosas. Y a veces las hace más rápido que todos los demás. Y las velocidades son muchas que se harta de los demás. Es como el clásico niño que están jugando fútbol y de repente llega y agarra la pelota, sale corriendo él solo y mete gol. Y pues estamos jugando aquí todos, ¿no? Equipo. En equipo, o sea, ¿por qué tú lo haces solo, no? Sí. Lo haces solo, ¿por qué? Porque se aburrió. Oye, pues si yo me puedo ir por ahí y ya llego y meto gol, porque voy a esperar a que estén pasando el balón de un lado a otro, ¿no? Ajá. Sí. Y eso, pues no es a lo mejor el fútbol, pero su mente lo entiende así. Y eso hace que todos los demás niños, pues la siguiente reta, no pues ya nadie lo agarre, ¿no? Sí. Sí. ¿Es TDA y TDAH son distintos? No, TDAH. El nombre completo es trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Ese es uno solo. Es el nombre completo. Ajá, es la H al final. Sí. TDAH es como tal. En Estados Unidos es ADHD, es ADHD. Ajá. Porque tiene todo el nombre completo, ¿no? Pero muchos lo entienden como tal. Y es técnicamente, ¿por qué? Porque hay niños que predominan a lo mejor la parte de la inatención y hay niños que predominan la hiperactividad, niños que no paran, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera 15 años, estoy en la prepa, estoy batallando con las calificaciones desde primaria, estoy con malas calificaciones, pero pues yo siempre he pensado que pues así soy yo, no hay de otra. Yo me atiendo, tomo algún medicamento que me ayude y ya puedo sacar buenas notas. En algún así momento de mágico. No puedes saber lo mágico que a veces resulta. De hecho, a veces los maestros mismos les dicen a los alumnos, llévelo por favor a que le den medicamento, o a veces cuando ya están tomando el medicamento, hoy se le olvidó, ¿verdad, señora? Así. El medicamento suple una función del cerebro. Ajá. Entonces, si ese medicamento no está ahí, el cerebro vuelve a hacer lo mismo que el día anterior a que tomar el medicamento. ¿En serio? Así al instante. Así de. Yo en este momento estoy escuchando miles de papás que están escuchando este podcast, Doc, y se están preguntando cosas como, si mi hijo empieza a tomar esa medicación, ¿va a tener que tomarlo toda la vida o en algún momento lo puede suplir con terapia? De hecho, la terapia tiene que ser junto con. Okay. Para que él y su cerebro vayan aprendiendo que hay maneras de funcionar y no así. Ok. Entonces, la idea es que, lo hemos visto, niños con medicamento y terapia que crecen tienen una mucho mejor adolescencia. Que los niños que crecen sin medicamento y que generalmente tienen una adolescencia mucho más conflictiva. Claro. ¿Y el hecho de que pueda producir una adicción? ¿No? Hasta ahorita, medicamentos como el famoso metilfenidato, Ritalin, que es de las marcas más conocidas del mercado. De hecho, lo tomaba un gran personaje de la televisión, se llama Bart Simpson. A lo mejor lo han visto. Claro. Yo siempre platico esta anécdota, ¿no se acuerdan? En un capítulo de Los Simpsons donde agarra una máquina excavadora y se va por toda la ciudad destruyendo todo lo que puede. Y al final le dice su mamá Marge, le dije, yo lo voy a detener, van a ver, yo lo voy a detener. Y llega y se pone enfrente y pum, se para.
Y le dijo, la realidad es que ese día no tomó medicamento. Y hace un desastre, ¿no? Y al final le dice el mismo Bart, oye, ¿te detuviste porque tú dices? No, me detuve porque se me acabó la gasolina, no porque realmente tú hayas hecho algo por eso. El niño no iba a parar. ¿Por qué? Porque esa función de su cerebro no estaba suplida, ¿no? Wow. No lo vi ese capítulo. Oiga, Doc, ya le pregunté qué pasa cuando un joven, un quinceañero, dice y expresa su intención de ir al psiquiátrico. ¿Qué pasa cuando como papás vemos que nuestro hijo está mal, pero no quieren ir? O sea, ¿cómo obligamos a un hijo a subirse al carro y hablar con un extraño de los problemas? Wow, esa es una pregunta complicada. La verdad es que no hay manera. La verdad es que si yo lo obligo a ir y lo meto a un consultorio, generalmente, digo, los adolescentes son poco expresivos. Eso es casi de siempre, ¿no? Pero en ese momento, pues no va a querer hablar. Y yo voy a ser el enemigo. Mira, a veces tratamos de alguna manera, porque muchos los llevan a la fuerza. Muchos llegan a la fuerza. ¿Por qué? Porque, no sé, aventó cosas o aventó un jarrón o aventó un vaso y quebró algo y hizo desastre en la casa. Por algo lo lleva, ¿no? A veces inclusive me ha tocado que llamen a la policía porque no lo pueden controlar de un episodio de una rabieta, un impulso que tienen casi, no lo pueden controlar y lo llevan llaman a la policía y la policía lo trae acá como medio asustado, ¿no? Ni así. O sea, si yo atiendo a una persona en contra de su voluntad, te lo puedo asegurar. En ese momento no va a funcionar. Porque él no va a querer hacer un cambio, ¿no? Es difícil dejar a una persona hasta que realmente toque un fondo y ya no haya más que hacer y decida hacerlo, decida ir, ¿no? Que ya encuentre que su vida no funciona como tal o tenga muchos problemas de funcionalidad en casa, escuela y en todos lados y diga, ya llévame, mamá, ¿no? Llévame al doctor. O sea, necesariamente, en este caso el joven o la persona tiene que pedir ayuda para ir. O sea, sería lo ideal. Sería lo ideal. Estamos hablando del ideal. Hay muchas veces que nos lleva. Ya nuestro trabajo y del terapeuta también es tratar de golpear la puerta correctamente. Ajá. O sea, le creas cuando llega un paciente a la consulta que no quiere la consulta, pues le tratas de buscar el modo, le tratas de buscar la forma de que de alguna manera lo acepte. Y es ahí lo que en algún momento cuando de repente vemos es, pues de repente empiezas a crear ese rapport o esa sensibilidad o empiezas a romper esas barreras que estaban deteniéndote de comunicación y de repente empiezas a platicar y ya empieza a charlar y como que, no sé, de algún momento te avientas un chiste o dices algún comentario y de repente empiezas a liberar la tensión y empieza a hablar. Cuando lo logras, ya ahora sí con todo respeto del adolescente ya es tuyo. En ese momento ya es tuyo. Y cuando lo haces es cuando logras que todo funcione. Y ya puedes venderles de alguna manera. De hecho, hace tiempo les decía a colegas psicólogos, le digo, ¿ven qué sirve la entrevista motivacional? Porque el hecho de convencer de que yo lo que te estoy vendiendo va a ser bueno para ti y va a ayudarte a mejorar, hace que las personas vayan. Ahí en ese momento, aunque vayan obligadas, decidan de alguna manera aceptar la ayuda. Es como que les vendes cierta manera al producto, de alguna manera que el producto aquí es su salud mental, y se los vendes de tal manera que lo acepten. Qué bien, eso es importante, pero es sumamente complicado. Y a veces, sí lo puedo decir, a veces sumamente desgastante. Porque requiere mucho más tiempo del que invertirías a lo mejor en un caso leve, como ejemplo, como mencionabas, de ansiedad o depresión. Que a veces les digo a los muchachos, a los residentes de hospital, digo a veces hasta caminando, ¿no? Pero los casos difíciles, cuando tú logras algo, pues sí resultan mucho más satisfactorios que los casos leves, ¿no? Sí. Por eso estoy en urgencias. Wow. Qué complejo todo este tema, ¿no, amigo? Sí. O sea, a lo que veo complejo es eso, pues, de cuándo tomar esta decisión. Porque sí creo que muchos, no sé tú, amigo, hemos crecido de cierta manera con problemas que aceptamos que son nuestros y pues así somos y todo esto. Y de repente saber que existe un plan B, o sea, una opción, se me hace hay muchos que importante. creen que van al hospital o que van con un psiquiatra, con un psicólogo y van a cambiar tu forma de ser. No, eso es otra cosa que hay que quitarse de la cabeza. No vamos a cambiar la forma de ser de las personas. Ajá. Simplemente vamos a ayudarles a mejorar su interacción con el medio que los rodea, como ellos son. Simplemente es enseñándoles cómo hacerlo para que ni afecten a una tercera persona ni se afecten ellos. Ajá. Esa es la manera.
Ahorita algo muy de moda y que a lo mejor ha sonado mucho y suena mucho en las redes sociales son los trastornos de personalidad. Hay un trastorno que se llama trastorno límite que suena y suena y suena en muchas redes sociales que hablan del tema. Y le digo, y son formas de ser, es nuestra personalidad. Es algo que una parte no la podemos cambiar porque está ahí en nuestra genética. ¿Trastorno al límite? Trastorno límite de personalidad. Ajá. O trastorno antisocial de la personalidad. Hay muchos tipos de trastorno de personalidad, pero la personalidad es realmente nuestra forma de ser. Sí. Hay muchas veces que la forma de ser afecta tus relaciones con los demás. Pero eso no significa que nosotros vayamos a cambiar esa personalidad. No. Te enseñamos a tratar de vivir con ella y a que funcionen tus relaciones con los demás. Y que tú mejores tu calidad de vida. O sea, realmente no hay pastillas que cambien tu forma de ser. Las pastillas te sedan, te calman, te relajan, te tranquilizan, modifican algunas sustancias en el cerebro que se llaman neurotransmisores, pero no cambian tu forma de ser. Eso lo hemos aprendido día a día en casa durante nuestro crecimiento. Ahora, el tema de ahora que está tan de moda el CBD y todo esto para relajar o los alucinógenos y todo este rollo que te lo dicen, ¿no? Los mira, ácidos. Ajá, no, para que no te eches pastillas, están estas opciones, el sapito, es natural. La kombucha y todas esas cosas como que... El ayahuasca. El ayahuasca, que viajas... Kombucha no, amigo. Ah, no, la kombucha no. Eso que tú hacías, amigo. Yo hacía kombucha. De repente es la policía en mi casa. Hacías kombucha. No, como dices, el sapito, ¿cuál más dijiste? El ayahuasca. Que como que te hace viajar y arreglar los problemas de infancia, que como que fueran mágicos. Te lo dicen así, que para que te enfoques, encuentres todo eso, que se te vuelvan a conectar esos cables, ¿no? Que a lo mejor nunca estaban conectados. Te voy a decir una cosa. Yo nunca he encontrado soluciones mágicas a nada en esta vida. Todas las soluciones mágicas generalmente no duran mucho. Ok. Las soluciones reales van a requerir trabajo, van a requerir esfuerzo. Y a lo mejor vas a durar más en conseguirlas, ¿no? Pero no van a resolverse de un día a otro, ¿no? Si usamos tranquilizantes para controlar a una persona, para relajarla, para que esté más tranquila, para que duerma, claro que sí, porque son cosas que podemos resolver ahorita. Pero hay muchas cosas que no se van a poder resolver. Los problemas que traigo atorados desde la niñez, a lo mejor el hecho de que papá estuvo o no estuvo, que si estuvo golpeó, que si estuvo... No sé, a lo mejor también mamá estuvo o no estuvo, o mamá golpeó, papá y mamá consumían drogas. O todo eso que yo aprendí en toda la vida no lo voy a poder resolver con una solución mágica de una sustancia en un momento. Por eso es que las drogas son una muy mala salida para tratar de ayudar problemas emocionales, porque van a hacer que se te olviden, pero cuando se te baje el efecto de la sustancia... Ahí van a estar. Ahí van a estar. Claro. Y van a ser peor. ¿Y el CBD en tema de relajante? Mira, el CBD... es la única parte de la marihuana, porque quiero dejar bien claro, CBD no es marihuana. Es la única parte de la marihuana que es medicinal, que le han encontrado una función, como en muchas otras plantas, le han encontrado una cierta sustancia, una función medicinal. Pero ahí es donde viene la percepción de la idea que da la gente, o que se sabe, Vox Populi, de que la marihuana es medicinal. Y no es cierto. No toda la marihuana es medicinal. Hay partes de la marihuana que no son buenas. Y tiene como 300 y cacho de sustancias diferentes la marihuana en sí. Y una de ellas es el CBD y otra de ellas el famoso y conocido THC. La marihuana, por ejemplo, mucha gente compra brownies mágicos, que se fuma su gallito, que fuma con pluma, mucho THC y todo. Eso, tú como especialista, ¿es un riesgo porque nos estamos acercando a ser consumidores? Caer en droga más fuerte. ¿Cuál es tu opinión? Yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo no soy partidario de que las personas no lo hagan por recreación. La verdad es que pudiera ser utilizado, pero a veces nuestras cabezas no están preparadas para recibir ese tipo de cosas y hacerlo como una recreación, ¿no? Cuando una sustancia entra al cuerpo, sea la que sea, que no debe estar ahí, ya se considera como tal un abuso, ¿no? Va lo mismo, ¿no? También dicen mucho de los medicamentos psiquiátricos, que crean dependencia, que hacen esto, que es un gran mito de la atención de salud mental también, ¿no? Y yo siempre les digo, ¿no? De hecho, esta frase siempre se la digo a los pacientes: las pastillas no vuelven adictos a las personas se vuelven adictos a las pastillas. Lo mismo pasa con las sustancias, ¿no? Alcohol, marihuana. Si en algún momento la pudieran usar como una forma de recreación y no la volvieras a usar al día siguiente, pues qué padre, porque sería realmente nomás la uso, me divierto y se acabó.
y al día siguiente yo vuelvo a mi vida, a mi funcionalidad, a mi estado emocional adecuado. Pero no pasa así, porque hay sustancias que sí tienen una capacidad de crear, más elevada de crear dependencia, ¿no? Claro. Entonces, si yo estoy utilizando dentro de la marihuana, el THC es la sustancia que crea dependencia dentro del cerebro. La adicción. Entonces, si yo le quito el CBD o las sustancias protectoras que tiene, yo paso. A mí me gusta cuando doy pláticas de marihuana mostrarles una diapositiva. Gustaría traérselas aquí, pero no la traigo conmigo. Da pláticas de donde marihuana. en algún momento llego a dar alguna plática de que tenga que ver con sustancias psicoactivas, que en gran parte es mi expertise. Y agarro, y es una donde vienen las concentraciones de CBD y THC desde 1969 hasta ahorita, ¿no? Y se ve la gráfica cómo la concentración de THC va subiendo y la concentración de CBD, curiosamente, se mantiene exactamente igual. Siendo que el THC es la sustancia que actúa a nivel del sistema nervioso central y que provoca la sensación de euforia y la sensación de bienestar, ¿sí? Y que crea dependencia. Entonces, por eso es que ahora inclusive la marihuana ya no es solamente marihuana de semilla o marihuana natural, sino que ya venden el THC en cartucho, ¿no? Sí. Para que lo utilicen con los famosos vapeadores. Claro, y ahí te dice 98% de algo y eso. Y de hecho estamos hablando de que si un cigarro de marihuana tradicional trae más o menos como unos entre 9 y 18 miligramos de THC. ¿Ya? El CBD pues sigue siendo menos de 9, ¿no? O a veces nada, porque a veces hasta se los quitan, ¿no? Ha disminuido mucho en la marihuana el CBD como tal, ¿no? Por eso batallan tanto para sacarlo. De hecho, por eso es caro. Porque extraerlo y dejarlo lo más puro posible es dificilísimo. Órale. Pero utilizan el THC y ese lo pueden sacar a pasto de cualquier planta, ¿no? Entonces, de repente tú ves algunos cartuchos de THC que vienen de 500 miligramos o de 1 gramo, ¿no? Imagínate si tienes 19 miligramos, un cigarro tradicional preparado de marihuana con semilla, ¿cuántos cigarros vas a tener que fumarte para fumarte lo mismo que fumarte un cigarro de THC, un cartucho de vapeador? Estamos hablando de alrededor de 20 a 30 cigarrillos de estos. O sea, 20 cigarros de mota equivalen a un cartucho en lo que tiene de THC. Exacto. A un cartucho completo. Ajá. Porque estamos hablando de 1000 miligramos contra 19. Que a lo mejor tendría la marihuana tradicional, ¿no? Entonces, muchísimo. Entonces, esta marihuana, este THC, sí me puede llegar a crear conflictos de salud mental bastante serios. Muchos más serios que este. Wow. Entonces, cancélame el eBay. Cancélame el eBay. Ya me asusté. Los vapeadores. Oye, no, tengo una pregunta. Perdón, amigo. Tengo una pregunta. Ya hablamos el costo de una consulta en el Instituto Psiquiátrico aquí en Baja California. ¿Qué pasa si decido yo internarme o una amiga o el hijo de una amiga? ¿Cuántos son los costos y qué me dan adentro? Yo tengo que llevar mi comida. ¿En qué consiste un poquito cuando ya estoy internado? El internamiento técnicamente cubre todo. Y sabes que mantener una persona a diario con 3 comidas al día, aparte de la atención de enfermería 24 horas, de médicos 24 horas, va a tener un costo muchas veces mayor a 1,500 pesos día, ¿no? Okay. O sea, el costo es alto, ¿no? Pero también cuando una persona va y dice, pues yo no tengo a lo mejor para pagar, pero no tengo derecho a audiencia, pues sorpresa, el Estado puede hacerse cargo de tu internamiento. Okay. Entonces puedes ser acreedor a INSABI si cumples con ciertas características, o lo que era el seguro popular. Un estudio socioeconómico. Si tienes un derecho a audiencia, pero de todas maneras no puedes pagar, o no seas nacido en México, que sería la otra... Gracias. No era por eso. no era ninguna. No te preocupes. Era simplemente, pues se hace un estudio socioeconómico. O sea, la verdad, la atención se va a dar, se va a buscar las mejores condiciones para que la persona sea atendida independientemente de que tenga o no recurso. Somos una institución pública. Entonces, nuestra obligación como tal es atender a todas las personas que vayan, independientemente de la nacionalidad, de si tengan o no tengan. Ya nosotros atendemos, ya después arreglamos cuestiones administrativas, ¿no? Okay. Entonces, el hecho es que pues, somos un hospital público y que requiere pues también recurso para su mantenimiento. Por eso es que se cobran cuotas de recuperación, ¿no? Que realmente no es un costo, es una cuota de recuperación de un servicio que sabemos que no cuesta eso, ¿no? Okay. Claro. ¿Cómo llegas a casa, Doc? Porque tú escuchas problemas y ¿cómo cierras un poquito tu puerta? Decir, ok, de aquí para allá los problemas de la gente, los problemas administrativos, y de aquí para acá yo con mi familia. ¿Cómo haces ese switch mental? Oye, es lo más complicado del planeta, pero eso lo haces. Por eso llegas a tu casa y hablas de todo
A veces cuentas las anécdotas que ahorita le estaba platicando, a veces llego a la casa y las platico. Hoy tuve un paciente así, así. Y ella, mi esposa es maestra de inglés. Entonces te digo, a veces ella también llegaba de sus clases. Oye, que hoy los niños hicieron esto, los chamacos hicieron esto, hicimos esto. Y a veces le ayudo. ¿Por qué? Porque tratas de separarlo, ¿no? A veces nos consideran muy fríos, ¿no? A todos los que nos dedicamos al área de la salud. Vemos cuando estábamos en formación y en mi periodo que también tuve como médico general, pues vi mucha muerte. Y más a todos los que lucharon, a todos nuestros amigos que lucharon contra el COVID ahora que estuvo en las hospitalizaciones, que todavía siguen diciendo que no es cierto, por cierto, que yo no sé de dónde, pero todavía siguen negando su existencia en algún punto y les digo, ay, Dios, digo, lo vimos, no hubo mucha muerte y tuvieron que luchar con eso día a día. Y la pregunta era como cuando llegabas a casa, ¿qué hacías, no? Pues simplemente el placer de llegar y ver a tu familia es a veces suficiente, ¿no? El olvidarte de todo y tratar de platicar de todo menos de eso, tratas de quitártelo, ¿no? Digo, a veces sí, te digo, cuando no te acuerdas de ellos, pues sí te da agüite porque a veces llegan bien animosos y dicen, gracias doctor, y no sé, que mira, he estado bien, y yo chido, por eso apunto todo en el expediente para acordarme de todo, porque a veces se me olvida cada uno, ¿no? Y a veces las historias sí las recuerdo, ¿no? Pero pues tratamos de hacer eso y somos seres humanos. De hecho, nosotros también de repente necesitamos ir a terapia. De repente también hemos tenido problemas de salud mental, depresión, ansiedad. En algún momento de vida también lo hemos tenido que tratar. Yo he ido con terapeuta, yo he ido con psicólogo. Y también en momentos es necesario ir. Hacerte como yo siempre les digo, así como llevas digo sin comparar, ¿no? Porque no tiene comparación, pero si llevas tu carro a darle un servicio cada 3 meses, cada 6 meses para que esté bien y ver que esté bien, también tú deberías irte a dar un chequeo para ir a ver cómo estás en tu cuestión de salud mental y ver qué puedes hacer para mejorarla, ¿no? Pero es hacerlo, de una u otra manera tratar de hacerlo. Sí, porque realmente pudiéramos decir que todos necesitamos atención. O sea, por lo menos una vez ir al psicólogo en la vida, a ver qué onda, cómo estoy, ¿no? De hecho, hace tiempo mencionaban mucho eso, que ahora los manuales de diagnósticos de salud mental estaban tratando de volver locos a toda la gente del país, a toda la gente del mundo, ¿no? Porque trataban de meterle más criterios y encontrar más diagnósticos. No era el caso, ¿no? Los manuales de diagnósticos se han enriquecido de lo que los médicos han estado viendo día con día, ¿no? Entonces, no tratamos de hacerlo, pero de alguna manera no todos a lo mejor ocuparíamos una atención tan integral. Pero igual de repente vas al médico y te haces laboratorios para ver cómo andas, ¿no? Sí. Pero la verdad es que no sé, por miedo, por la misma discriminación, Jorge, que mencionabas hace rato, por ese mismo estigma de, ay, ¿cómo vas a ir a un psiquiátrico a hacerte un chequeo? Tal vez no sea tan así, ¿no? Pero igual, de repente, oye, pues, siento que tengo problemas, pues voy a ir a ver si mis problemas me están generando conflictos, ¿no? Voy a ir a platicarlo con un psicólogo. Uh-huh. Pero pues es cuestión de buscarle. Hay que cuidar tanto la salud mental como la salud física, ¿no? Las dos son bien importantes. Sin la otra no funciona. Sí. Amigo, ¿has ido al psicólogo alguna vez tú? Yo sí, por supuesto. Yo creo como la gran... No sé si llamar la gran mayoría, pero mucha gente va... Ay, mira, llegó Lupita. Ya estoy en la cámara 4, amigo. Sí, yo creo que es parte del... Como dices tú, uno llega a una edad... Por ejemplo, yo hago un poquito de comedia. Yo hago un chiste, Doc, que cuando tenía 22, 24 años, mi autorregalo para mi cumpleaños era ir a Congales. Mujeres, alcohol, exceso. Ahora llegué a una edad en que mi autorregalo es hacerme un chequeo médico completo. Llegamos a eso. Y yo creo que sería bueno que la gente, como dices tú, no, mira, tengo 30 años, nunca he ido al psicólogo, pues voy a ir simplemente para conversar y para que me evalúe. O para decir, oye, pues fui, checklist, creo que estoy bien, no sé. Sí, eso es una manera, es como hacerse cualquier chequeo, es una manera de ver, oye, estoy bien, lo que tengo, pues sí representa a lo mejor un problema para mí, o no representa un problema, y es saberlo, ¿no? No es dinero mal invertido, no es dinero perdido, no es tiempo perdido, es una manera de encontrarlo. Digo, en algún momento no va a ser a lo mejor tan necesario. A lo mejor en algunos momentos un amigo te ayuda tanto así de platicarle tus problemas y que tú te sientas mejor, y no es necesario a lo mejor llegar hasta un psicólogo, pero si tú crees que no es suficiente, pues hay que buscarlo. La verdad es que es necesario, insisto. Es tan importante una que otra. Uh-huh. Doc, el psicólogo estudia psicología. Uh-huh. En el caso del psiquiatra, primero tienes que estudiar la carrera de medicina y hacer una especialidad. Es correcto. 7 años de medicina y luego hacer 4 años de especialidad. Wow. Yo la verdad es que se los digo, ¿no? Yo he sido formado dentro del hospital psiquiátrico. Soy médico general de profesión. Pero
ahí me han formado como para poder hacer técnicamente todo, ¿no? Ok. Pero sí, el psicólogo no. El psicólogo hace la carrera de psicología y no tiene la capacidad de prescribir un medicamento. ¿Cuál sería el perfil de una persona que quiere estudiar o la carrera de psiquiatría? ¿Cuál crees tú? Mira, he encontrado muchos médicos que pues han ido al hospital, de hecho pasantes que hemos tenido ahí que dicen yo lo quiero hacer, yo quiero ser psiquiatra. Y yo los volteamos a ver los residentes y yo nos les quedamos viendo y decimos pues sí pudieran, ¿no? Y más si vemos hasta cierto punto corpulentos. No, cómo son, digo, no, si tienes perfil, ¿no? Yeah. Digo, sí hay mucho el perfil pero necesitas ser una persona sumamente empática. Ya, empatía. Tratar de alguna manera de entender a la gente, de entender los problemas de la gente, porque los vas a escuchar todos los días. Somos fríos, tal vez, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque así nos enseñan en la carrera. Se requiere, ¿no? En algunos puntos sí, pero no hace el hecho de que nosotros no podamos entender, ¿no? Y las personas que se dedican a la salud mental realmente nos enseñan a cambiar ese chip que trae a veces el médico de ver las cosas de manera muy fría, ¿no? Nos cambian el chip a entender las cosas, ¿no? Antes llegas con el médico familiar, a lo mejor le dices, no, pues que me duele la cabeza. Y también me he sentido triste. No, lo de la cabeza. Eso no. Lo bueno es que ahorita también a primer nivel se está cambiando mucho el chip, ¿no? Ya los médicos generales, médicos familiares están empezando a dar medicamentos. Todos salimos con la cédula o con el permiso para poder dar un medicamento, inclusive un psicofármaco. Pero no todos saben utilizarlos, que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? El saber utilizar un psicofármaco y saber cómo ponerlo, cuándo quitarlo, cómo subirlo, cómo ajustarlo, ¿no? Eso es lo que da diferencia. Entonces el problema es que muchas veces sí llegan y lo intentan. Yo aplaudo mucho el hecho de que desde una consulta de medicina familiar en el Seguro Social, una consulta de medicina familiar en el Hospital General, un centro de salud o en un consultorio anexo, farmacia, en donde sea, te empiecen a dar una receta y de repente ya llegan con un medicamento, un psicofármaco, ¿no? Porque es importante. ¿Por qué? Porque la idea es que no todos los pacientes tengan que llegar hasta el hospital psiquiátrico. De hecho, no sé si vieron una noticia que salió de que iban a desaparecer los hospitales psiquiátricos, que es el que dio boom en algún tiempo a nivel nacional. No, la idea no es que desaparezcan, sino que se atiende en un hospital psiquiátrico lo que tenga de gravedad que atenderse en un hospital psiquiátrico. Y todo lo demás puede atenderse en hospitales de primer nivel, inclusive en un consultorio de medicina familiar, para que la gente tenga más acceso a salud mental. Esa era la intención, no desaparecerlos. Okay. Por supuesto. La idea es no seguir construyendo más hospitales psiquiátricos, sino diversificar la atención en los lugares donde se pudiera atender a primer nivel. Esa era la idea. Pero el psicólogo tiene esa capacidad de entender los problemas de salud mental igual o mejor manera a veces que nosotros, los que nos dedicamos a atender salud mental, no como médicos. Entonces, a veces tienen esa capacidad. Entonces, lo único que no tienen ellos es la facultad para poder prescribir un medicamento. Eso ellos no lo pueden hacer. Ok. Wow. Eso sí no sabía yo, ¿eh? Eso sí no. Entonces, Doc, para ser psiquiatra son ¿cuántos años de...? 7 años de medicina. 7 años de más medicina. 4 de especialidad. O sea, no manches, son 11 años. 12 años. 12. Ah, no, 11. Sí, 11. Oye, Doc, para la gente que nos está escuchando en Mexicali, ¿cuál es la dirección del Instituto de Psiquiatría? ¿Hay algún teléfono de consulta o de emergencia? 24 horas, ¿cómo funciona un poquito eso? Mira, podemos dejar estas dos cosas, ¿no? La dirección, calle Onceava 1753, entre Río Verde y Río Atoyac, Colonia Mexicali. No me lo aprendí de memoria, ¿eh? Ya me lo sé de memoria. Estamos en la colonia Villaverde, ¿no? Tenemos también un teléfono que es 563-0315, si mal no lo recuerdo, si no ahorita lo corrijo. Igual pueden consultar la página del instituto. En Facebook también. ipbc.gov.mx o la página de Facebook del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, ¿no? Lo buscan así completo, como todas sus letras. Y ahí pueden ver los datos y la dirección. Tenemos atención 24 horas. Realmente los teléfonos los contestan por la mañana, pero el resto del día ahí hay médicos de guardia 24 horas en el hospital. En cualquier momento, si hay una crisis que merite una atención de urgencias, pueden ir a atención. Eso no es problema. Ok. Si yo me estoy poniendo en el caso de alguna persona que en este momento está escuchando esto, 1 de la mañana, 2 de la mañana, y no es una emergencia, no quiere atentar contra su vida, pero sí necesita hablar con alguien.
y no hay ningún chat o alguna app de psicólogo y dice que necesito hablar con alguien, desahogarme un poquito. ¿Puede ir con ustedes a esa hora? Puede ir con nosotros a esa hora. Nosotros catalogaríamos si se da la atención o no en ese momento. Se deriva a un horario de atención. Pero hay una línea que se llama 075. Es el homólogo de la línea de la vida. Es un chat con psicólogos del instituto en donde pueden recibir atención y asesoría en el momento que ustedes decidan. Si hay 24 horas. O sea, si yo marco mi celular 075 en cualquier lugar de México... Sí tiene acceso a cualquier lugar de México. Yeah. Es un chat creado para el estado de Baja California. Ok. Pero tienen dos opciones, porque a veces hay algunos teléfonos que sí requieren saldo para poder marcar 075 o a líneas así abiertas como, no sé, el 911. Okay. Pero el 911 es la única línea que lo puedes marcar sin saldo de cualquier teléfono por el tiempo que sea necesario. Okay. Entonces hay un tip, es que pueden llamar al 911 y que ahí los liguen a la línea de ayuda, al 075. O sea, si yo estoy solo en casa, amigo, yo estoy solo en casa, estoy pasando una mala noche o una mañana un poco extraña, marco el 075 y me va al otro lado a contestar un psicólogo. Sí. Y con el cual yo puedo desahogarme y platicar un rato. ¿Pero es chat? Eso es una línea, es una línea. De hecho, cuando la pandemia, sí manejamos un chat en el instituto porque no teníamos la atención directa con psicología por cuestión de la pandemia y de la reclusión. Pero después de que pasó todo eso, en algún momento decidió continuarse el chat, pero debido a la cantidad de atenciones que se nos dejaron venir al instituto, no fue factible. ¿Qué pasó? Que después crearon la línea de atención 075. Que es una línea que igual esa línea de atención es técnicamente para 24 horas. Ahí hay un psicólogo detrás, psicólogos preparados que los pueden orientar en cómo hacerlo. Wow, oye, qué padre. O sea, amigo de Mexicali y del mundo, dependiendo de qué país nos escuchas, pero ya no hay excusa entonces, porque tenemos una llamada telefónica gratis al 075. Nos comentaste, Doc, los precios muy simbólicos para una atención, 270 pesos una atención, o sea, realmente no hay como excusas, ya el precio ya no es una excusa para decir no tengo atención médica en cuanto a mi sanidad mental. Ya no es excusa. Y ahí en ese momento se toman las decisiones. O sea, se va a atender porque se va a atender. O sea, tampoco el dinero es una limitante para que vayan y reciban atención. En ese momento se atienden porque se atienden. Me gusta. Sí, eso. ya lo dijo. Si tú vas directo con el psiquiatra, el mismo psiquiatra te dice, ¿sabes qué? Sí, quédate, vamos a seguir en esta línea. O no necesitas esto, ve con un psicólogo, ¿no? Exacto, a lo mejor ahí mismo se refiere y no es necesario a lo mejor un tratamiento médico. Hay quien no quiere medicamento como tal, está bien, o sea, inclusive es aceptable, pero por lo menos le vamos a ofrecer la ayuda de que vaya con un terapeuta, ¿no? Me gusta, amigo, me gusta que se empiecen a tocar más este tema de salud mental. Hubo un boom por lo que fue pandemia. Mucha gente, me imagino que tú lo percibiste como especialista. Y mis números. Y tus números, sí, y tu estrés y todo. Porque mucha gente, y también va un poquito de la mano, también otras cosas un poquito negativas de lo que fue vivir en pandemia, la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, mujeres que eran golpeadas decían, ay, por fin se fue a trabajar. Puede estar 7 horas, entre comillas, calmada, pero el esposo se quedó sin trabajo o empezó a hacer home office 24/7, ahí con esa violencia latente. No, se aumentaron muchos problemas, depresión, ansiedad, consumo de sustancias también se vio afectado porque se aumentó mucho. Hay cosas que se mantuvieron como que estables, pero después sabíamos que después de que terminara la pandemia de COVID-19, sabíamos que después de ese año 2022-2023 nos iba a venir un boom de consultas, ¿no? Porque mucha de esa gente, aparte del estrés que desarrolló, hubo muchos que perdimos seres queridos durante la pandemia y pues sabíamos que en todas las familias, igual que en las de nosotros, también hubo pérdidas, ¿no? Entonces eso empezó a provocar muchos problemas de estrés y de ansiedad y de depresión secundaria. Esas pérdidas se llama duelo, ¿no? Muchos duelos por todos lados y eso sabíamos que iba a ser la pandemia después de la pandemia, ¿no? La salud mental a llegar a los hospitales psiquiátricos. Y sí, nuestros números lo vimos, ¿no? De tener a lo mejor 250 atenciones en un mes de urgencias y atenciones de primera vez, de repente vimos duplicadas, ¿no? Ahorita ya tenemos entre 500 y 600 atenciones mensuales, lo cual se vio hasta un 200% aumentada lo que nosotros veíamos antes, ¿no? Entonces, sabíamos que eso iba a pasar. Wow. Sabíamos que iba a venir. Oiga, Doc, hace rato comentaba que el TDAH, el autismo y todo esto, uno nace con él, ¿no? ¿No hay casos también donde a lo mejor yo tengo una vida normal y de repente, digo, no porque no pueda haber alguien con autismo que tenga una vida normal, pero me refiero a que yo no he detonado ningún síntoma de esto
y de repente alguna situación, no sé, a lo mejor violencia familiar o falleció algún ser querido, o a lo mejor vi que mi papá le puso una golpiza a mi mamá o la mató. Yo digo, me estoy yendo a situaciones más extremas, pero detonaron en mí como un shock ahí y quedé como con ese tipo de trastornos. La depresión y la ansiedad, sí. Estos trastornos, no. Las condiciones como el autismo, que ahora ya no se llama Asperger o autismo, sino se llama autismo de alta, baja y moderada y baja funcionalidad, que es como se denomina ahora el autismo. Ah, sí. Entonces un autismo, ya no hay Asperger. El Asperger se considera como un autismo de moderada alta, de buena alta funcionalidad. Pero técnicamente considerados actualmente, esas condiciones naces con ellas. No hay manera de que se desarrollen en algún momento. Hay síntomas muy parecidos al TDAH, como por ejemplo la hiperactividad, la impulsividad, que pueden ser similares a alguna intoxicación con alguna droga. Pero nunca va a ser lo mismo porque no hay el antecedente. Entonces no lo vamos a catalogar como un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, sino técnicamente como síntomas secundarios, una intoxicación a sustancias. Entonces no. Pero sí, una depresión y una ansiedad, sí. Un trastorno de estrés postraumático, un trastorno de adaptación, que son generalmente episodios de ansiedad muy intensa secundarios a un evento traumático. Ajá. Eso sí pasa seguido. ¿El TDAH también puede ser en alguien que no sea hiperactivo? Digo, sí. Suena como contradictorio, pues, pero me refiero que tenga falta de atención, sí, pero a lo mejor es tranquilo, no es hiperactivo. Hay trastorno por déficit de atención y hiperactividad de predominio inatento, de predominio hiperactivo. O sea, hay personas que son muy tranquilas, pero tienen mucha dificultad para estar para poner atención y obtener información. Igual se trata de la misma manera, no se trata diferente, porque el problema al final es el mismo. Ya. Hay signos y síntomas que sí predominan en todos, como es la impulsividad, de repente, o la temeridad, el hecho de hacer situaciones o poner situaciones de riesgo sin tener la medida de las consecuencias, ¿no? Y sin prever las consecuencias y que corran riesgo. Entonces sí hay muchos que sí son TDA y los podemos considerar como tal sin que sean hiperactivos. Okay. ¿Te ha pasado que de repente vas en la calle y estás comiendo en un restaurante y notas una persona o vas caminando en un concierto y dices, esta persona necesita ayuda, esta persona algo le pasa? ¿Nunca te ha pasado cosas ahorita, así? Amigo, mientras te ve. Mira, los juicios de valor no es cierto. Los juicios de valor no son buenos. La verdad es que nosotros no tenemos por qué juzgar a la gente ni por su aspecto, ni por su forma, ni por su forma de ser, ni por actitudes. No necesariamente el hecho de que tengan una condición que a lo mejor la podamos ver significa que ellos necesiten un tratamiento, porque hay condiciones que no son enfermedades. Sí, hay condiciones de nacimiento que son eso, condiciones de nacimiento. No representan una enfermedad, porque él puede realizar sus actividades a lo mejor a su modo, pero de la manera que sus capacidades se lo permitan, pero hasta su límite, ¿no? Y eso no implica ninguna enfermedad en ningún momento. Los juicios de valor no son malos, pero a veces pues sí. Te voy a decir que veo a alguien y digo sí, yo creo que sí. Pero no puedo hacerlo porque a veces, insisto, me he comido muchos tacos de eso, de que me doy cuenta de que no es cierto y yo... está bien, mejor ya no hablo. Mejor emitir juicios de valor no es tan bueno. Hay que hacer una buena evaluación, un buen diagnóstico. Eso lo podemos hacer en consultorio. Hay expresión corporal, ¿no? Que están tronando los dedos. Por ejemplo, yo tiendo mucho a lo mejor a apretar la quijada. Sí, completamente, volteando, moviendo las manos. Ajá. Claro, o sea, podemos detectar una persona ansiosa a kilómetros de distancia. O sea, si la vemos y dices, no, sí. Pero tampoco sabemos si es a lo mejor su forma de ser. No necesariamente tenga que representar una enfermedad, ¿no? Entonces, por eso no necesariamente hay personas que son muy retraídas y no por eso tienen un trastorno mental, ¿no? O son tímidos y no por eso tienen un trastorno mental. Eso no, esos son juicios de valor que no debemos de hacer. Y más vale que no lo diga, porque si maestro me oye... ¿Y en qué momento se hace así como en las películas, de repente que los meten a una máquina para analizarles el cerebro y todo este rollo? ¿O eso ya es otra área? Mira, sí hay ciertas cosas que salen en las películas que son hasta cierto punto ciertas, pero bajo supervisión. Ajá. Por ejemplo, los famosos choques eléctricos, que son una... sí, está bien fuerte. Lo sé, o sea, es algo que puede ser considerado como que, ay, eso es tortura. La terapia electroconvulsiva es algo que se sigue utilizando hasta la fecha cuando hay mucha resistencia a medicamentos o que los trastornos mentales no fluyen. Ajá. Y no mejoran a pesar de ahora sí que hacer toda la ciencia que se puede hacer, ¿no?
Es algo que está guiado. La terapia electroconvulsiva se hace bajo sedación, en un ambiente controlado. Y la hacen psiquiatras que son especialistas en terapia electroconvulsiva. O sea, no es como sí, es otra área. Es que de una forma triste, la película nos han bombardeado de que el vato está ahí y sufre y le ponen para que no se muerda la lengua. Y el vato, yo me acuerdo del Exorcista, por ejemplo, a la chavita antes de que la terminaran a terapia electroconvulsiva. Es todo un proceso psiquiátrico que le hacen. Es a lo que voy. La tele nos ha creado un montón de tabús, de mitos y de situaciones que creen que la gente es así. No. Sí es una de las últimas opciones cuando vemos que no funcionan muchas cosas, ¿no? Y lo de ponerlo en un aparato, todavía se sigue utilizando el electroencefalograma, un dispositivo donde te miden el impulso eléctrico dentro del cerebro. Hay especialistas, neurofisiólogos y también algunos psiquiatras especialistas en esto que lo hacen como un auxiliar de diagnóstico. Y también cuando pues, no determinamos a lo mejor la causa de una enfermedad psiquiátrica, porque no hay a lo mejor el antecedente de personalidad que nosotros encontramos en los trastornos mentales, pues a lo mejor sí, y empieza de manera aguda, pues a lo mejor sí hacemos una resonancia magnética o una tomografía, que es de esos donde puedes meterle en tubo y tomarle fotografías del cráneo si no hay alguna normalidad. Hay ciertos tumores que pueden generar síntomas parecidos a una enfermedad psiquiátrica. Entonces hay muchas enfermedades del cerebro como inflamaciones, infecciones, que pueden simular una enfermedad psiquiátrica aguda, ¿no? Entonces, si nosotros lo descartamos, pues tenemos la posibilidad de irnos por el camino de lo físico y pues ahí sí va con neurólogo, ¿no? No se queda con nosotros en el instituto. Ok. Qué bien, Doc. Doc, ¿te gustó aquí el estudio? Está muy padre. Te cuento que este es Luma Studio. Si tú traes la idea para hacer un podcast, pero no tienes ni equipo, ni sabes nada de cámaras, ni de micrófonos, ni de subir información, los amigos de Luma te ayudan con todo. Tú solamente ven tu doc y haz tu podcast. Puedes hacer un podcast de salud mental, entrevistar a alguien. Y aquí los amigos de Luma te ayudan con la edición, con todo. Así que si tú quizás quieres hacer algún podcast de salud mental, contador, un podcast de que hablen de amigas, historias, leer cuentos, ponte en contacto con los amigos de Luma Studio. Búsquenlos en Instagram o directamente en la página lumastudio.com.mx. Buenísimo, amigo. Cada vez lo dices más bonito. Cada vez más bonito. ¿Verdad que lo dice bonito? Muy Precioso, bonito, de hecho. No puedo negar. Doc, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado y por despejar tantas dudas. Yo creo que podríamos seguir. Pero creo que sí tratamos de irnos por lo más común, ¿no? Las inquietudes y las dudas más comunes, ¿no? Y pues más claro ni el agua. Así que, de verdad, no se la piensen. Realmente quitémonos ya de esos tabús y acudamos ahora sí que aunque sea para saber cómo ando, aunque no se sientan mal, como para ver cómo ando con un psicólogo. A lo mejor me dicen que no es necesario, pero ya abriste la posibilidad. Descartar ahí que en un futuro pues pueda venirse algo más fuerte, ¿no? Yo en los últimos años he conocido muchas personas que me comentan, que me platican que incluso entrevistados aquí algunas personas que han acudido al psiquiatra y que estuvieron con su medicamento, que ya acabaron su tratamiento y que les cambió la vida totalmente, que están al 100. Ya has sido testigo tú también, amigo. Entonces, pues realmente interesante hacer algo cuando realmente no estamos disfrutando el día a día, que nos sentimos apachurrados constantemente, falta de sueño, toda esta ansiedad, etcétera, etcétera. No lo descarten. Atiéndanse y aquí tenemos una excelente opción, IPVC, ¿no? Claro que sí. Así como hay campañas que visita al dentista 2 veces al año, también vamos a hacer una campaña, visita a tu médico, a tu psiquiatra o a tu psicólogo 2 veces al año nomás para ver cómo andas. Sí, o el chequeo de la mama también, ¿cómo se llama? El de tócate, explórate. Sí, 1 vez al año, sí. ¿No hay como un mes de la salud mental en México? De hecho, acabamos de pasar la semana de la salud mental. Generalmente, mira, no me acuerdo exactamente las fechas exactas, pero sé que es a finales de noviembre, mediados y finales de noviembre, porque hubo varios eventos. Tuvimos las jornadas de salud mental en Ensenada, del instituto. Se hace una semana entera de capacitación para el personal, que es un autorregalo del instituto para su personal, ¿no? Yeah. Para seguirnos hasta cierto punto preparando y capacitando, y eso lo hacen constantemente. Entonces, sí hay salud. Yo los invito a que sigan la página de Facebook del Instituto de Psiquiatría y también inclusive las páginas institucionales, tanto de la CONASAMA, que es la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, para que ustedes vean todos los eventos que hay programados. Hay muchas pláticas en líneas abiertas a familiares.
Hay mucha información en Facebook, además de lo que proveen de diversión las redes sociales, ¿no? Claro. Tenemos mucha octubre 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental. Ok, Es correcto. Para que lo tengan. Lo voy a apuntar para el próximo año. Sí, yo sí me lo sabía, no lo busqué. Voy a celebrarlo con un llanto. Pues muy bien, ¿algo más? Doc, ¿algún mensaje a la gente? Pues nomás, Un mensaje inspirador. Yo siempre les digo, acudan atención. Digo, ahí estamos a disposición, el instituto está a disposición, estamos trabajando para ustedes 24 horas para tratar de ayudar a que, digo, dentro de lo que cabe, su vida sea mucho mejor. Hay que cuidar tanto, aparte de la salud física, hay que cuidar también nuestra salud mental y la de toda la gente que nos rodea, ¿no? Es bien importante. Yo me quedo, amigo, con dos cosas destacables. Uno, es atención 24 horas. Y dos, los precios son económicos. E incluso muchas veces hasta gratis. Así que no hay excusas, amigo. No lo hay. No la hay. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento. Los invitamos y les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan. Todas estamos como La Precopa, excepto Facebook e Instagram, que es La Precopa MX. Jorge el Chileno, Dr. Gil, Luis Guerrero, muchas gracias. Chao.